De acuerdo a la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, este es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya sea con un instrumento único, con dos o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación en particular. Parte 2. Celebración y entrada en vigor de los tratados. Un aspecto relevante al momento de manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado son los plenos poderes. ¿Pero qué son los plenos poderes? Es un documento mediante el cual se le confiere autoridad a una persona para que represente a un Estado en un acto relativo a la celebración de un tratado. En virtud de sus funciones, los únicos que no tienen que presentar plenos poderes son los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, así como los jefes de misión diplomática y los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional. La adopción del texto se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes. En caso que la adopción de un texto se lleve a cabo en una conferencia internacional, este se efectuará por mayoría de 2/3. La autentificación de un texto es el acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el cual quedará establecido como auténtico y definitivo. Las normas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado son la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que convengan los estados. Reservas en los tratados. Para llevar a cabo la formulación de reservas, los estados tienen que establecerlas en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que solo se pueden hacer determinadas reservas entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o que la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entrada en vigor de los tratados. La entrada en vigor de un tratado se llevará a cabo en la manera y la fecha que dispongan o que acuerden los estados negociadores. Tercera parte. Observancias, aplicabilidad e interpretación de los tratados. En este apartado vamos a definir el principio del pacta sunt servanda, que esta es una locución latina que se traduce como lo pactado obliga. Además expresa que toda convención debe de ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo a lo pactado. Y en cuanto al derecho interno y a la observancia de un tratado, es fundamental aclarar que las partes de un tratado no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Retroactividad de los tratados. Quiere decir que lo estipulado en el tratado no debe tener alcance hacia atrás en el tiempo. Sus efectos normativos solo pueden operar después de la fecha de su promulgación. Regla general de interpretación. Todo tratado debe ser interpretado de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Interpretación de tratados autenticados en 2 o más idiomas. Al ser autenticados en 2 idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, al menos que el tratado disponga o las partes convengan que, en caso de discrepancia, prevalecerá uno de los textos. Normal general para los terceros estados. Un tratado no crea derechos ni obligaciones para un tercer estado sin su consentimiento. Parte 4. Enmienda y modificación de los tratados. Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. En el artículo 39 se establece la figura de la enmienda y será un acuerdo que tendrá efecto jurídico cuando se lleve a cabo los mismos procesos que se llevan en un tratado concerniente a su celebración y entrada en vigor. Enmienda de los tratados multilaterales. El artículo 40 detalla que una enmienda procede cuando todos los estados saben de dicha propuesta. Asimismo, se aclara que el hecho que existe un tratado enmendado no implica que el tratado anterior no siga teniendo efectos jurídicos para quienes no son parte de la enmienda. Y además, al momento de la aplicabilidad, el tratado que debe hacer uso de sus disposiciones va a ser el tratado en que ambas partes estén suscritas. Acuerdo para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente.
En el artículo 41 se establece la figura de la modificación y se realizará únicamente entre el interés de unos determinados. Asimismo, la modificación debe estar establecida en el tratado de que sí es permitido llevar a cabo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la enmienda y la modificación de un tratado internacional? En la enmienda van a existir dos regímenes, en donde estará un tratado que regule a los estados que forman parte del enmendado y el tratado inicial, pero existiendo la posibilidad de que los estados puedan ser parte de ambos tratados. Al momento de aplicarse un tratado, se aplicará en el que todos sean parte. La diferencia de lo anterior con la modificación es que la segunda figura es de carácter cerrado. Solo unos grupos de ellos que tengan el interés para regular de manera exclusiva sus relaciones mutuas. Y la modificación se realizará sin la negociación de los estados que no van a estar en la modificación. Terminación, suspensión, imposibilidad de cumplimiento y nulidad. Dentro de la Convención de Viena se puede encontrar los casos por los cuales se puede llevar a terminar o a suspender un tratado. También existen algunas normas que son la salvedad a estos casos generales, como por ejemplo, no es un motivo para poder terminar un tratado que el número de participantes sea inferior a lo estipulado. Sin embargo, existen casos derivados que definitivamente pueden llevar a esa suspensión o terminación, como puede ser la disposición de todas las partes de hacerlo, que suspender o terminar ese tratado no esté prohibido y que al hacerlo no perjudique ninguno de los derechos que ya se han abordado dentro del tratado. También existen algunos casos derivados de hechos especiales, como por ejemplo una violación a estos derechos. ¿Y qué pasa si sucede una violación? Pues se le otorga a los demás la facultad de forma unánime para alegar la causa de finalización o suspensión. ¿Y qué tipo de violaciones podrían llegar a ocurrir? En el artículo 60 menciona que llegan a ser el rechazo de un tratado no admitido por la Convención y la violación a una disposición esencial para la consecución del fin del tratado. Si continuamos analizando la Convención, se habla acerca de la imposibilidad de cumplimiento. Esta puede llegar a darse si una de las partes alega que ha desaparecido o se ha destruido un objeto que es necesario para el cumplimiento de esta obligación, pero no puede llegar a alegarse si este incumplimiento llega a violar alguna norma de derecho internacional o un derecho establecido dentro del tratado. ¿Y qué sucede si las relaciones diplomáticas y consulares llegaran a romperse? El artículo 60 de la Convención determina de que no existe ningún tipo de consecuencia jurídica respecto a los derechos y deberes que se establecieron previamente dentro del tratado. ¿Y en algún momento puede un tratado llegar a considerarse como nulo? La respuesta es sí, siempre y cuando aparezca una norma jus cogens y este tratado esté en contraposición a esta norma imperativa.